Bueno, buenas tardes. Antes que nada, sumarme a los agradecimientos a los organizadores por la invitación a presentar esta ponencia. Igualmente, sumarme al reconocimiento a la tarea de Florencio Zoido al frente del Centro de Estudios Paisaje y Territorio, que todos los que trabajamos en estos temas sabemos sobradamente que es de las instituciones punteras hoy día en España y yo diría que en Europa, y de cuyos productos científicos, metodológicos, conceptuales bebemos tanto en el mundo académico y en el mundo de la administración. Bien, mi ponencia, como ya se ha leído, trata sobre la dinamización turística y el uso del espacio público urbano, una temática de muy candente actualidad por algunos acontecimientos, algunos fenómenos que vamos a ver durante el desarrollo de la ponencia y que hoy constituye uno de los grandes temas de debate dentro del mundo urbano o del tratamiento de los espacios urbanos y que estamos tratando en mi grupo de investigación. Aquí tienen ustedes el esquema de la ponencia. Vamos a comenzar con un planteamiento de la cuestión, analizando brevemente algunos aspectos esenciales de la interrelación entre turismo y paisaje urbano. A continuación, ya que se me ha pedido que hable sobre el dinamismo turístico, vamos a plantear muy brevemente alguna reflexión sobre cuál es el contexto actual del turismo urbano, especialmente con la irrupción, la explosión, se podría decir, de nuevas modalidades de alojamiento y sus efectos en el paisaje urbano. A continuación, veremos brevemente los resultados, una síntesis de resultados de un estudio que ha realizado mi grupo de investigación sobre un análisis comparativo de normativas españolas y extranjeras en la relación paisaje urbano y turismo, y finalizaremos con unas conclusiones finales. Bueno, de momento seguimos. Bien, ahí tienen ustedes un breve planteamiento de la cuestión sobre la interrelación turismo-paisaje. Es una obviedad a estas alturas decir que el paisaje es uno de los principales recursos turísticos. El recurso turístico es aquel elemento material o inmaterial que motiva el desplazamiento turístico. El paisaje, la porción de territorio que percibimos a través de los sentidos, es uno de los principales, si no el principal, recurso turístico. El cambiar del entorno habitual, el sentir que estamos en un entorno diferente a aquel en el que se desarrolla nuestra vida cotidiana, es una de las motivaciones fundamentales del viaje y eso ya lo sabemos. Sin embargo, las relaciones entre turismo y paisaje, en este caso paisaje urbano, han sido notoriamente conflictivas. Cada vez que hemos vinculado o cada vez que se han interrelacionado turismo y paisaje, hemos tenido una diversidad de fenómenos, pero generalmente fenómenos conflictivos. Es lo que llamamos el consumo turístico del paisaje, especialmente con la reproducción de una pauta, de una serie de secuencias de consumo y degradación. Hay ya innumerable literatura científica sobre los procesos de degradación paisajística vinculados al turismo. Todos siguen una serie de pautas. En primer lugar, la incorporación a la industria turística, a partir de la valoración social de la calidad de un paisaje, en este caso de un paisaje urbano, una segunda fase de maduración, con el incremento de la afluencia de visitantes y el incremento de la presencia de instalaciones turísticas, una tercera de masificación, en el cual se produce ya la llegada de los elementos o de los, vamos a llamarle así, de los fenómenos más típicamente de lo que podemos llamar turismo de masa o turismo indiferenciado, que genera una degradación del recurso que originalmente era el motivo de la visita, para acabar con dos posibilidades, o bien la recualificación o rejuvenecimiento a partir de actuaciones generalmente públicas o público-privadas, o bien la decadencia. La decadencia, que no necesariamente significa descenso del número de llegadas o descenso del número de pernoctaciones, sino que hoy día medimos cada vez más en el descenso de la rentabilidad social y económica para el destino. Bien,
Esto sería el planteamiento de la cuestión. ¿Cuáles son los impactos más habituales del turismo en el paisaje urbano? Bueno, pues los impactos más habituales son lo que llamamos banalización y museificación. ¿Qué es lo que entendemos por banalización? Esta es una frase que me gusta mucho ponérsela a mis alumnos, porque yo creo que es la mejor definición de banalización que se ha dado nunca y tiene casi 500 años de antigüedad. Por supuesto, él no habló de banalización. Esta cita se la dedico a mi compañero César López, que está por ahí. Es cuando Carlos V, el emperador, dijo: habéis destruido lo que era único en el mundo y habéis puesto en su lugar lo que se puede ver en todas partes. Posiblemente sea la mejor definición de banalización que yo he escuchado, aunque él, lógicamente, no utilizó el término. Como saben ustedes, es la frase que se le atribuye la primera vez que entró en la mezquita de Córdoba y pudo apreciar que habían destrozado parte de las arquerías musulmanas para instalar una catedral gótica. Evidentemente, esto es posiblemente la banalización, la eliminación de algo que es único, que es singular, lo que en términos paisajísticos llamaríamos el carácter de un paisaje, para sustituirlo por lo banal, por lo que se puede ver en todas partes. Y esto va a pasar incluso en algunas de las ciudades referenciales en esta dinámica y que en el estudio que hemos hecho reconocemos como las que tienen algunas normativas más desarrolladas y mejor, desde mi punto de vista, mejor desarrolladas, pero en las cuales también se aprecian estos procesos de banalización turística. Aquí tienen, por ejemplo, la Noria, que se ubica en la Plaza de la Concorde, en París, la Concordia, en Navidades. ¿Por qué lo destaco? En primer lugar, porque París es la capital del turismo urbano a nivel mundial. En segundo lugar, porque es una de las ciudades que hemos estudiado especialmente, con especial detenimiento. Y tercero, porque estamos, sin duda, ante uno de los ejes visuales más famosos del mundo. El eje visual desde el centro del Museo del Louvre, del Palacio del Louvre, Tuileries, Plaza de la Concorde con el Obelisco, Campos Elíseos, Arco del Triunfo y que se continúa durante kilómetros hasta el Arco de la Défense. Estamos ante posiblemente uno de los hitos urbanísticos, uno de los ejes visuales más célebres, si no el más célebre del mundo. Pues ahí, en medio, una noria para uso turístico fundamentalmente, que se instala provisionalmente durante algunos meses, fundamentalmente en temporada de Navidades, y que no solamente corta ese eje, sino que además lleva implícito en la base pues todo este tipo de instalaciones temporales que son las que solemos siempre caracterizar como muy propias de la banalización turística y que vemos aquí en Sevilla y en todas partes, los típicos tenderetes de camisetas, los expositores de postales o de recuerdos, etcétera, etcétera, tiendas de comidas, etcétera, etcétera, en lo que es seguramente uno de los espacios más señeros del mundo en cuanto a la panorámica, en una ciudad que además, insisto y subrayo, tiene un especial cuidado normativo en muchas de sus cuestiones paisajísticas o de normativas paisajísticas y, por cierto, de la que tendríamos que aprender mucho. La museificación es el otro proceso, la conversión generalmente de los centros históricos de las ciudades en un espacio no para vivir, no para habitar, sino únicamente para visitar. El concepto de museificación hace referencia a un museo, un establecimiento, que tiene un horario de apertura y una hora de cierre, que durante esos horarios de apertura está lleno de gente, de turistas. Cuando se cierra el horario, cuando atardece, se vacía. En palabras de Francesc Muñoz, más que una ciudad para ser habitada a diario, se configuran como un espacio urbano diseñado para ser visitado intensivamente y a tiempo parcial. Es decir, deja de ser parte funcional de la ciudad. O esta museificación que llega o que se deriva de lo que sería la segregación radical entre dos términos ya de uso común en la geografía del turismo, en terminología de McCannell, el front y el back. El front sería el anverso del territorio que se muestra al visitante. En ese front es donde están los hitos iconográficos, donde están las instalaciones para la recepción turística. Y el back es el reverso del destino, el espacio de la vida cotidiana, de la población local y de sus interacciones sociales. Bueno, pues bien, esta es una dualidad que se da en mayor o menor medida en todos los destinos turísticos. El problema es cuando se llega a una segregación radical con la museificación, cuando se produce una ausencia de relación funcional entre el front y el back,
entonces aparece simplemente ese espacio central del destino, o el espacio más iconográfico del destino, absolutamente aislado de la vida cotidiana de la población local. De alguna manera esto es especialmente grave en las ciudades históricas, porque precisamente estos espacios urbanos que van a quedar disociados, segregados, enajenados de la vida social, es donde están los elementos identitarios más potentes y, por tanto, esa población local lo que está perdiendo es identidad propia. Bien, todo esto nos lleva a la necesidad de fórmulas de convivencia y mutuo beneficio entre paisaje, urbano y turismo. En otro caso, porque es irreversible, en palabras de Harry, que es una de las citas más famosas en nuestra disciplina, el consumo de lugares, en tanto que paisajes, es de hecho nuestro destino y nuestro dilema. No puede ser evitado. No va a dejar de haber turismo, no va a dejar de crecer el turismo. Estamos muy lejos de pensar que el turismo vaya a decrecer, como luego veremos. Además, el turismo puede ser, por lo tanto, es irreversible. No es una cuestión opcional, es una obligación, no puede ser evitado. Además, el turismo se puede convertir en un instrumento de financiación para la conservación del patrimonio y un argumento para la recuperación de este patrimonio de los espacios urbanos. Es decir, el turismo puede ser, por su capacidad de generación de riqueza, de generación de empleos y de renta, puede ser el gran argumento para la justificación política ciudadana y en tareas de participación ciudadana para la conservación de elementos del paisaje tradicional, elementos del carácter del paisaje. No me atrevo a hablar de paisaje tradicional porque sé que es un término muy debatible. Por tanto, son imprescindibles la necesidad de políticas públicas de tratamiento del paisaje urbano en los espacios con alta frecuentación turística. Tenemos innumerables muestras de que la espontaneidad, la no acción, la no intervención, en este caso, es la peor de las intervenciones. Pero no solamente es imprescindible, es que además es muy urgente en el momento actual, ante el momento o ante la coyuntura que vivimos en el turismo urbano. Estamos ante, ya no la antesala, estamos de lleno ya metidos en toda una revolución de lo que hemos entendido hasta ahora como turismo urbano o de pautas del turismo urbano, fundamentalmente ante el fenómeno que ahora mismo nos tiene a todos casi deslumbrados, que es la explosión del alquiler de vivienda a través de plataformas online para uso turístico. Es el gran fenómeno que está trastocando en los últimos 24 o 36 meses, no más, todas las pautas o muchas de las ideas que han sido sólidos cimientos de las estrategias de turismo urbano desde hace décadas. Estamos asistiendo a un proceso explosivo. En noviembre del 2014, la suma de las plazas ofertadas en España por estas plataformas, la más conocida Airbnb, también HomeAway, Numbá, Windu, se estimaba en torno a 1 millón. 1 millón según datos de Exceltur. Exceltur es la Alianza para la Excelencia Turística, es la asociación que agrupa a las grandes empresas turísticas españolas. Ahí están las cadenas hoteleras, compañías aéreas, compañías de alquiler de coches. Un estudio en el 2014, final noviembre, 1 millón. En la actualidad, la estimación más moderada cree que superan ya el 1,5 millones. Para hacernos una comparación, las plazas hoteleras asimiladas en España son 1.700.000. Pero en lo que es el turismo urbano, en las principales ciudades turísticas ya supera las plazas en estos alquileres rotatorios o alquiler turístico a las hoteleras. En Barcelona duplica, con 150.000 plazas, duplican ya las plazas regladas. En Sevilla o Málaga ya superan las plazas regladas, en un margen de tiempo de unos 18 meses, o 24 meses. Hace 2 años y medio ninguno hablábamos de economía colaborativa. Hoy día hemos dejado de hablar de economía colaborativa, porque no es economía colaborativa. Aquí los conceptos envejecen con mucha rapidez. A esto se le llamó economía colaborativa o la famosa economía persona a persona, el P2P, ¿no? El famoso P2P. Pues no habíamos acabado de aprender a pronunciarlo cuando ya no se le llama P2P, ni P2PA, ni nada, porque no tiene nada de colaborativo. Estos son agentes inmobiliarios. Estos son fondos de inversión comprando inmuebles enteros para ponerlos en explotación turística mediante alquiler rotatorio. Y esto está trastocando por completo todo el mundo del turismo urbano en todo el mundo, desde Nueva York
Berlín, Barcelona, París, Sevilla, Málaga, etcétera. Las incidencias, no es el momento de discutir esto, no son las jornadas, me limito a sus efectos, que serían los dos primeros puntos sobre el paisaje urbano. En primer lugar, la extensión de la turistificación paisajística y funcional a nuevos barrios de los centros históricos que hasta ahora parecían ajenos o no tocados por la turistificación. Estamos asistiendo en muchos lugares de España y de Europa y del mundo a que algunos barrios se están poniendo masivamente inmuebles, porque todavía han estado baratos cuando se han podido comprar, en este mercado. El caso de Sevilla, muy evidente, en el entorno de Alameda, San Luis. En otros casos, en muchos otros sitios. Con un incremento de la afluencia turística y los problemas de masificación que ello implica. Estos son los efectos sobre el paisaje. Los efectos sociales y económicos, desde mi punto de vista, son mucho más graves. Serían los dos últimos puntos, aunque no vamos a entrar aquí. Fundamentalmente, el encarecimiento del mercado de alquileres para uso residencial, los alquileres normales, y el desplazamiento a la periferia del alquiler de uso residencial. Esos alquileres se van a ir desplazando progresivamente a la periferia y los más céntricos van a quedar casi exclusivamente para uso turístico. Y el abaratamiento de los precios en el conjunto del sistema turístico, con el descenso del gasto medio y una posible pérdida de los segmentos altos de demanda. Por tanto, ya no tiene ningún sentido que sigamos haciendo los balances turísticos sobre el número de viajeros, sobre el número de pasajeros, o si han llegado a España 75 millones de españoles o de turistas o de lo que hayan llegado. No tiene ningún sentido que sigamos haciendo estos balances. El número ya no nos importa, lo que nos importa es el gasto medio diario, los empleos generados, las repercusiones sociales y económicas que están dejando. Y en eso la línea es claramente descendente y con un futuro nada optimista. Por tanto, vamos a volver nada más que al tema paisajístico, vamos a dejar ya lo otro, la necesidad de actuaciones ante lo acelerado del fenómeno. Hemos hecho un análisis, volviendo ya al tema del paisaje, era un tema de contexto únicamente, esto al que me he referido, análisis comparativo, hemos hecho un análisis comparativo de normativas españolas y extranjeras, normativas locales, que tocaban o que incidían en la relación turismo-paisaje urbano, a través de mi grupo de investigación, estudios territoriales y turísticos. Resumiendo, los objetivos son analizar y comparar estas normativas, establecer una clasificación de conflictos por categoría y avanzar en una posible normativa tipo reguladora de la temática de paisaje urbano turismo, aunque evidentemente no es el objetivo de un grupo de investigación, no somos la administración pública. Hemos seleccionado 29 documentos de 16 ciudades por su significación patrimonial o el desarrollo emotivo. Ahí lo tienen, no se va a ver nada. Bueno, me limito a leerla. Han sido Ávila, Barcelona, Cáceres, Ceuta, Lucena, Madrid, ordenanzas provinciales de Granada, Santa Cruz de Tenerife, Santiago de Compostela, Sevilla, Toledo y Trujillo en España, y en el extranjero 3 casos, París, en Francia, y dentro de París el reglamento del barrio de Le Marais, Florencia y Kioto en Japón, que es la gran ciudad patrimonial japonesa, y afortunadamente contamos con una traducción al inglés porque nuestro japonés no es muy bueno. Conclusiones del análisis. En primer lugar, la proliferación en los últimos años de este tipo de normativa ante la extensión y la similitud de los conflictos. La mayor parte son del 2011-2012 hasta la actualidad. En segundo lugar, la debilidad de los enfoques globales de la relación entre paisaje y turismo. Predominan los enfoques temáticos fragmentarios. Incluso el propio concepto paisaje urbano es muy escasamente utilizado. Solamente aparece en la normativa de Madrid, Barcelona, Santa Cruz de Tenerife y las provinciales de Granada. Es un concepto que incluso cuesta que se introduzca como concepto jurídico en la normativa. En tercer lugar, la madre de todas las normativas, vamos a llamarla así, la normativa básica que se ha seguido como un modelo a copiar y a seguir, ha sido la de Barcelona, por la extensión de las temáticas que toca, por el detalle con el que las toca y por el momento relativamente relativamente temprano de su elaboración, son del 2006. Podemos ver cómo lo que se ha seguido como modelo han sido las de Barcelona. Respecto a la clasificación de conflictos, que no vamos a entrar excesivamente, se distinguen 2 grandes categorías, las que afectan al espacio edificado, las que afectan al espacio público,
hemos establecido 7 conflictos y 7 tipos de conflictos y 46 subtipos. Entre las que afectan a las edificaciones, los más tratados, sin duda, los relativos a los rótulos publicitarios. Es la más extendida, la más detallada en España y en el extranjero. En segundo lugar, las que se localizan en el espacio público. El principal problema sería los problemas derivados de las terrazas de veladores en zonas turísticas. Es donde más proliferación de normativa hemos encontrado. Sí es verdad que es un caso o es una problemática muy española. Es difícil o no hemos encontrado muchas referencias en casos extranjeros, más bien, también quizás por motivos climáticos, no lo sé, pero más bien una problemática española. No voy a entrar en los resultados porque no es el momento y no vamos a entrar en las 46 subtipos. Para cada uno de ellos hemos establecido un poquito cuáles son las normativas más usuales, las más restrictivas, las más exigentes, las menos, etcétera. Pero sí nos ha llegado intentar transmitir la complejidad de estas normativas, incluso cuando es muy detallada. Por ejemplo, estos son ejemplos, sobre todo de Kioto, de normativas sobre, voy abreviando ya, para no pasarme de tiempo, sobre publicidad, desde espacios en los que queda prohibida expresamente la publicidad, las riberas de los ríos, las azoteas, algunos soportes que se consideran no adecuados, o los soportes luminosos o rotatorios o con luces destelleantes. También aquí está prohibido las luces destelleantes, por cierto, aunque las farmacias no se acaban de enterar. O algunas normas, o algunos croquis muy claros en la normativa de Kioto, que nos ha sorprendido por su detalle y por su afán didáctico, vamos a decirlo así, croquis muy simples de hasta dónde puede llegar la publicidad en banderola, que no puede superar la acera, que no pueda superar los danos, o buenos ejemplos de calles tradicionales de Kioto. Kioto fue la capital imperial antes que Tokio, como saben, fue muy respetada en los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, por eso ha quedado como la ciudad patrimonial por antonomasia en Japón. Y les decía, la complejidad, incluso en casos como París, que insisto que creo que es un ejemplo de buenas prácticas en muchas cosas, los problemas de la publicidad no acaban de solucionarse porque se solucionan en los soportes más estables, pero se aprovechan situaciones coyunturales, generalmente las obras, para colocar publicidad de gran tamaño, incluso en lugares muy emblemáticos. Estos son paneles de obra sobre los que se sitúa publicidad con un gran debate público. Aquí en la Plaza de la Bastilla, por ejemplo. Este es el monumento de la Plaza de la Bastilla con esa publicidad. El Louvre, uno de los brazos del Palacio del Louvre, donde está el Museo Nacional de Artes Decorativas. La iglesia neoclásica de la Madeleine, en la Plaza de la Madeleine, pueden ver el cartel publicitario que le han adosado y qué tamaño, es todo el mayor. La Plaza de l'Opéra con Le Palais Garnier al fondo, o aquí de nuevo la fachada del Museo Nacional de Artes Decorativas, que es uno de los brazos del Louvre. Es decir, aprovechando obras, aprovechando estos paneles o telas que reproducen el perfil del monumento que está detrás, se instalan estas publicidades que han generado un amplio debate. Y, por último, es destacable la mayor atención prestada a los problemas en el espacio edificado frente a los problemas de los espacios libres, posiblemente por una tradición normativa de planeamiento de la gestión urbanística. Son muy escasos los ejemplos de los espacios libres y escasísimo el tratamiento, de las perspectivas a proteger. Hay muy escasos ejemplos de protección normativa de panorámicas o ejes visuales. Quizá uno de los casos más relevantes, este de Kioto, que hemos encontrado, en el cual se quiere proteger una de las vistas, vamos a llamarle canónica, o una de las vistas típicas y tópicas de la ciudad, que es desde la orilla del río a un espacio en la ladera, este espacio de la ladera. Entonces establece incluso 3 zonas, delimitando incluso ángulos de visión. Aquí tienen 45 grados, 500 metros, y se establece una normativa para la protección expresa, que lo tienen en perfil, de un eje visual, estableciendo 3 zonas, la de corta distancia hasta los 500 metros en el que se pueden ver los detalles, en el que se regula diseño, color y forma de los edificios, una segunda, que es esta de aquí, en la que únicamente se trata la altura y la gama cromática de los muros exteriores y los tejados, y una tercera, que es lo que llaman de larga distancia, que únicamente regula la altura de los edificios para impedir
que corten el eje visual. Este tipo de normativas, con cierto nivel de detalle, hemos encontrado poquísimos ejemplos, salvo este caso de la de Kioto, que ya digo que nos ha llamado la atención por su nivel de precisión, el conjunto de la normativa. Conclusiones finales. En primer lugar, que la tensión dialéctica entre la dinamización turística y el paisaje urbano se acentuará en el futuro. El crecimiento del turismo es irreversible, está incorporado a nuestra civilización, a la sociedad del ocio, y va a seguir creciendo. Es decir, no esperemos, por tanto, que ya hayamos llegado al punto de inflexión en el cual van a bajar las visitas turísticas, todo lo contrario. En el turismo urbano estamos en los inicios de una explosión, que ciudades como Barcelona o como Berlín han experimentado antes que nosotros, y está llegando aquí en los últimos 18 meses. Los conflictos no necesariamente tienen que derivar en degradación, no tenemos que ser pesimistas o derrotistas, hace falta, eso sí, necesidad de estrategias de gobernanza entre administraciones públicas, agentes turísticos locales y sociedad civil. Y conecto con el título general de esta sesión. Aquí tenemos, por ejemplo, esas reacciones pueden ser ejemplos de reacciones ciudadanas. En este caso, vaya, perdónenme, tengo una especie de predisposición a dejar esto oscuro. Decía, ejemplos de reacción ciudadana, en este caso, una campaña de protestas contra la publicidad de monumentos en París. Este es este que les decía de la Plaza de la Concordia, stop a la publicidad monumental. Esta es la Plaza de la Concordia, detrás estaba puesto eso. Este sería un ejemplo de reacción ciudadana a través de asociaciones conservacionistas del patrimonio y del paisaje de Francia, o bien de colaboración ciudadana, en este caso, un proyecto de brigadas de voluntarios puestos en marcha dentro del plan de paisaje por el Ayuntamiento de Kioto. El nombre en japonés soy capaz de reproducir, yo le he llamado voluntariado paisajístico. Son voluntarios ciudadanos que dan parte de su tiempo en colaborar en limpiar la ciudad o algunos de los elementos de contaminación visual. Acabo, me quedan dos conclusiones y acabo. Gracias. El mantenimiento del carácter de los paisajes urbanos, quería subrayar mucho esto, no es solamente una cuestión sustentable en argumentos patrimoniales o en argumentos estéticos, sino un argumento de competitividad turística. Yo no vengo del mundo del patrimonio ni del paisaje, yo vengo del mundo de la geografía del turismo. Es decir, pero el paisaje, la singularidad de los paisajes urbanos es el principal recurso turístico. Por tanto, la competitividad turística de esos destinos dependerán de la capacidad de conservar esa singularidad. Y por último, que las estrategias no pueden limitarse a intervenciones de conservación de edificios singulares o actuaciones puntuales, sino que es necesaria o se plantea la necesidad de un enfoque integral que identifique y que conserve los elementos del carácter de cada paisaje urbano. Carácter aquí en su sentido anglosajón, aquellos elementos que singularizan un paisaje, aquellos elementos que los hacen diferentes a todos los demás y que, por tanto, hay que proteger, hay que conservar con especial intensidad. Pues nada, muchas gracias y perdone si me he pasado.